Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneba. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas. ¡Ay! ¡Qué 2026 se nos está quedando! Ayer vimos el evento de PlayStation, un evento donde básicamente había videojuegos para todos, muchas fechas de lanzamiento e incluso nos anunciaron el juego de un pollo estilo God of War y otra serie de videojuegos que vamos a comentar a continuación porque es enorme. ¡Vamos! ¡Qué pedazo de evento! PlayStation está aprendiendo a hacer eventos de videojuegos ya pues a la altura de algunos que hemos visto últimamente. El de ayer fue muy bueno, muy variado, con sorpresas de lanzamiento que llegan ya, videojuegos propios, videojuegos de terceros, videojuegos con fecha de lanzamiento para este año. Muchos videojuegos no son especialmente lejanos y alguna que otra movida que no se esperaba absolutamente nadie. Pero bueno, en este vídeo vamos a ir con todo ello, así que pónganse cómodos. De hecho, el evento empezó con mucha fuerza, en este caso anunciando el videojuego que estáis viendo en pantalla, la secuela de Kena. Sí, este videojuego llegará a lo largo del 2026. Este año tenemos la secuela de uno de los títulos independientes a los que más cariño se le ha cogido durante toda la generación. Un título que en este caso pues va a llegar a PlayStation 5 y PC, al menos de lanzamiento. Sigue la estrategia comercial del videojuego anterior. El caso es que va a ser un título mucho más grande. Se esperan grandes zonas abiertas. Ya tenía el primer videojuego muchas de ellas, pero aquí incluso vamos a necesitar de monturas. Ojo aquí, ¿eh? Entiendo que por ende los escenarios serán mucho más grandes y que además hay mecánicas asociadas aparte de nuevos personajes, nuevas armas, nuevos sistemas de combate más avanzados, ya que nuestra protagonista se va haciendo mayor, con lo cual tendrá mucha más experiencia. La verdad que esto es empezar fuerte un evento de videojuegos. Y luego tuvimos la no sorpresa, pero aún así un videojuego que nos despertaba mucha curiosidad. El God of War en dos dimensiones. Este título lo venimos comentando desde hace tiempo, había gente que no se creía este rumor, pero sí, este videojuego existía, tal y como dijeron varios filtradores. Y el caso es que ya lo tenéis disponible. Se llama God of War Sons of Sparta, un título que nos regresa a los orígenes de Kratos, en este caso su niñez y adolescencia. Manejaremos al joven Kratos viviendo algunas de sus primeras aventuras en un desplazamiento en dos dimensiones y con una música apoteósicamente buena. El videojuego, pues, ya disponible como digo, tiene una versión sencilla por 29 € y luego por otra parte tiene una versión de lujo por 39. El título solamente sale en PlayStation 5, de momento, pese a los rumores, no está lanzándose en otras plataformas, ya veremos si a futuro eso cambia, pero de momento esto es lo que hay. Pero el sumo, la noticia, el Fallout que estábamos esperando acerca de God of War era el regreso de sus videojuegos originales. Se viene pidiendo desde hace tiempo que su primera y segunda entrega se puedan jugar en nuestros días de una manera pues un poco mejorada, o en general simplemente jugarla en nuestros días con una mejor resolución y cosas un poco de ese estilo. Se viene pidiendo que tenga un remaster como así tuvo la tercera entrega, que a día de hoy se puede jugar muy bien, en ese sentido no hay ningún problema, pero estos dos están anclados en el tiempo, al igual que otros videojuegos de la franquicia. Pues sí, vuelve God of War, pero no vuelve simplemente como un remaster clásico que podíamos esperar y desear la mayoría, no. Va a volver la trilogía original en forma de remake. Una revisión completa de los tres videojuegos clásicos desarrollada por la propia Santa Mónica, el mismo estudio de desarrollo que ha estado siempre con esta franquicia. Obviamente no va a ser en el corto plazo, obviamente esto no es algo que deberíamos de esperar para el año que viene. Dejen ustedes esos montajes de redes sociales diciendo que el año que viene llega God of War y tal, no va a ser el caso.
Ya comentó el actor precisamente de Kratos original que, bueno, que eso de momento pues no iba a ser así, que iban a tardar, estaban en sus primeras fases de desarrollo, acababan básicamente de comenzar a hacer esta trilogía. Y bueno, partiendo de la base de qué tipo de remake sea, podríamos esperar más o menos tiempo. Para esto seguramente dedico un vídeo en el canal porque hay mucho que comentar y hay mucho de lo que hablar. Pero yo la verdad que estoy contentísimo. Yo la verdad que necesitaba que regresasen los videojuegos originales. Está muy bien el God of War nórdico que tenemos hoy en día, pero yo tengo ganas de que esos videojuegos sean lo que fueron en su momento y volver un poco a esa bestialidad. Sin embargo, le ha salido competencia al bueno de Kratos porque ayer anunciaron este título que estáis viendo en pantalla, Project Windless, un título que llegará a PC y consolas en una fecha todavía indeterminada y que nos traen desde Corea con una propuesta bastante peculiar, todo eso dicho. Lo llamamos el videojuego del pollo, básicamente porque eso, el protagonista es un pollo, realmente un gallo, pero la cuestión es que te manejas en un entorno de mundo abierto con acción y RPG por medio. Estamos hablando de batallas masivas al estilo Dynasty Warriors, estamos hablando de combates contra jefes al estilo Souls, estamos hablando también de momentos hiper mega viscerales al estilo God of War. Es un todo en uno de videojuegos de acción y mundo abierto. Es que esto a mí la verdad que me ha pillado desprevenido. He empezado a leer todas las informaciones y es lo que nos presentan. Pero bueno, ya veremos cuándo sale esto. Sin embargo, no dejaron de sucederse más buenas noticias, porque ayer presentaron un nuevo Castlevania. Sí, estamos hablando de Belmont Curse, un título desarrollado por Evil Empire, la misma gente que nos ha traído Dead Cells, que básicamente dentro de estos son unos auténticos referentes. Y ojo al estilo visual de este videojuego, ¿eh? Es el clásico videojuego de Castlevania, desplazamiento lateral en 2 dimensiones, pero ojo a la dirección artística, ojo al dinamismo de los combates, ojo al diseño de los escenarios. Es una completa y absoluta locura. ¿Y saben ustedes qué es todavía más loco que esto? Que el videojuego llega este año para todas las plataformas de consola y también por supuesto para PC. Acción y plataformas para básicamente todos. Y bueno, pues la verdad que esto es una pedazo de noticia y por ende solamente me queda ponerme de pie y aplaudir porque Konami tuvo una alta presencia durante el día de ayer y no fue lo único que nos dejaron en el tintero, porque hubo algo más. Particularmente Silent Hill Townfall, un nuevo videojuego de la franquicia que ya se había presentado allá por el año 2022, pero que no sabíamos absolutamente nada de él. Y en este caso ya se ha revelado un poco cuál es su mecánica de juego y dónde se sitúa. No estamos en el Silent Hill tradicional, seguimos en la fórmula de Silent Hill F. En este caso nos trasladamos a Escocia, vamos saliendo de territorio americano. Tenemos un nuevo protagonista, estamos anclados en una época de varios años atrás y bueno, pues con una mecánica de terror y acción en primera persona, algo que hará un videojuego muy inmersivo, que por lo visto tiene un presupuesto bastante grande, es un videojuego que de hecho también saldrá este año para PlayStation y para PC, y que bueno, a mí me dejó buen sabor de boca, aunque hay que pulirlo un poco. Fue mejor la presentación en el evento de PlayStation que en el evento de Silent Hill, el cual pues fue bastante olvidable, todo se ha dicho, pero bueno. Y para rematar, Konami nos trajo de vuelta uno de los videojuegos que más esperaban unos cuantos ver por aquí. Metal Gear Solid 4, título que regresa el próximo 29 de agosto para todas las plataformas de consola y también lo hará para el mundo del PC. En la volumen 2 de la colección de esta franquicia, donde también se incluye, por cierto, el Peace Walker, aunque bueno, eso ha sido más fácil de conseguir. El caso es que esto es importante, aunque básicamente sea el mismo videojuego, parece ser que tiene muy poco trabajo, simplemente le han escalado un poco la imagen, quitado algo de borrosidad, pero grosso modo sigue siendo el mismo videojuego de la PlayStation 3, una plataforma en la que estaba enclaustrado, no solamente por una cuestión de exclusividad, es que a día de hoy pues no se puede jugar por tema retro y ese tipo de cosas, era básicamente imposible si no tenías una PlayStation 3 y ahora lo será.
ahora será posible jugar a uno de los videojuegos que quizá pues no es el más querido de la franquicia, pero a mí en lo personal me fascina. A mí es un videojuego que me gustó mucho, es un videojuego con mucho golpe de nostalgia, mucho toque de cine de espionaje. Bueno, a mí es que esas cosas me fascinan y la verdad que tenía muchas ganas de volver a visitarlo. Pues ahora tenemos la excusa perfecta. Por cierto, también se puede comprar por separado, no hace falta que te compres la colección esta en conjunto, ¿vale? Ya se pudo con la colección anterior, a la cual, por cierto, también le han actualizado el primer Metal Gear Solid. El primer Metal Gear ahora pues tiene una mejora, la 3.0, que le quita los dientes de sierra y escala un poco mejor la imagen. Han tardado, eso sí, un poco, ¿eh? Han tardado 2 años y medio en sacar esta nueva colección y en corregir los errores de aquella, que ya era menester, la verdad, porque era un poco vergonzoso. Pero seamos claros aquí, ¿Konami está trabajando? ¿Qué está pasando? ¿Konami está trabajando? ¿Qué puñetas es esto? De repente me veo aquí que está de vuelta Silent Hill con 40 videojuegos. Tenemos el regreso de Castlevania. Tenemos ahora también por aquí muchas cosas de Metal Gear Solid. Y digo, ¿pero qué pasa? De repente, no sé, lo mismo hasta vuelve el Pro Evolution o alguna cosa por el estilo. Vete tú a saber, pero a mí la verdad es que me están sorprendiendo porque generalmente, salvo quizás estas colecciones que son un poco más chapuceras, están haciendo un trabajo muy bueno en líneas generales. No hay un videojuego de esta gente últimamente que esté cayendo en malas manos. Están buscando estudios generalmente competentes. También, por cierto, tenéis el videojuego del Pulpo, ¿vale? El videojuego del Pulpo, que es como de sigilo y tal, que también tuvo presencia por aquí. Pero muy completa la parte de Konami en ese sentido. Un buen trabajo el que están haciendo y espero que la cosa vaya más con nuevas licencias. Y ojo, porque también tenemos una licencia conocida para los próximos tiempos: John Wick. Tenemos un videojuego desarrollado por Saber Interactive, una licencia, en este caso una casa de desarrollo que la verdad todo lo que suele hacer como mínimo es notable. Y aquí tenemos a un personaje de acción que en este caso está protagonizado por el bueno de Keanu Reeves y que llegará pues a PlayStation, también a Xbox y PC en una fecha todavía por determinar, con un videojuego pues que será de eso, de repartir mamporros a todo el mundo. Y bueno, pues se situará, por cierto, de manera canónica antes de las películas. Será un videojuego que suceda durante la etapa de puro mercenario de John Wick, antes de ese retiro que luego le llevó a pues seguir repartiendo hostias, vamos a ser claros. Aquí John Wick nunca ha parado de ser lo que es, pero vamos a vivir como esa etapa y ojalá que este videojuego salga bueno para que tengamos más entregas, porque la pinta, por ahora, muy espectacular. Pero luego, para mi total y absoluta alegría, nos anunciaron la llegada de Legacy of Kain Defiance. Estamos hablando de un clásico que vuelve en formato remasterizado, ya sabéis, un videojuego que reúne a los protagonistas de la licencia Blood Omen y también Soul River, y que pues al final acaban encontrándose en el camino. Al fin y al cabo comparten el mismo universo de vampiros y bueno, tendrá gráficos mejorados en HD, por supuesto mejor resolución, rendimiento, también tendrá niveles perdidos del videojuego original que nunca pudimos llegar a ver, habrá pues una cámara modernizada para que no te quedes con la ortopédica que venía en su momento, y alguna que otra mejora de contenido. El título estará disponible el próximo 3 de marzo para todas las videoconsolas y también para PC. Un regreso que yo en lo personal esperaba desde hace mucho tiempo, tenía que suceder en algún momento y ya está pasando. ¿Y saben ustedes qué? Si son fans de la licencia, la cosa no queda aquí. Porque para el 31 de marzo, también en todas y cada una de las plataformas, se ha anunciado Legacy of Kain Ascendance. Estamos hablando de un videojuego que es precuela directa de toda la saga y que, como estáis viendo en pantalla, pues tiene una perspectiva en tono de videojuego clásico en 2 dimensiones, videojuego estilo pixel básicamente, donde pues tendremos mucha acción, diseño de niveles con muchos elementos ocultos y bueno, en resumidas cuentas, el mismo universo de vampiros que según vayamos manejando a uno u otro personaje vamos a tener habilidades completamente distintas, porque sí, habrá más de uno. Y bueno, pues como digo, aquí veremos los acontecimientos que
luego los llevaron a los videojuegos que todos conocemos de esta franquicia. Puede que el estilo visual a muchos no le llame demasiado, pero a mí en lo personal me encanta. Y ya tenemos mucha más tarea para el próximo mes de marzo, por si todavía no teníamos suficiente, pero vamos, sé de todas que este videojuego va a caer al igual que el Defiance. Y otro videojuego que también me volvió absolutamente loco fue el Star Wars Galactic Racer, un juego de carreras dentro del mencionado universo Star Wars. Este título sale en 2026. Sí, otro videojuego más importante para este año. Estará disponible para PlayStation 5, para Xbox Series y también para PC. Un videojuego que nos va a llevar a algunos de los diferentes planetas que hemos conocido en esta licencia. También tendremos la famosa carrera de vainas del episodio 1, así como un montón de personajes que podremos ir consiguiendo y desbloqueando conforme vamos avanzando. Y además que el videojuego pinta visualmente muy espectacular, con muchos elementos que se pueden destruir a lo largo de la carrera. Va a ser un videojuego muy inmersivo en ese sentido, va a ser un videojuego bastante bruto, donde entre naves podéis haceros daño. En ese aspecto, pues la verdad que responde un poco pues al canon de la licencia y al canon de este tipo de carreras que suelen ser de hecho bastante ilegales, pero en fin, ya sabemos cómo va la cosa y a ver si ponen fecha concreta. Y hablando de fechas, pusieron unas cuantas para videojuegos que ya estaban anunciados, pero que de momento no se sabía con exactitud cuándo se iban a lanzar. Por ejemplo, Beast of Reincarnation, el videojuego de Game Freak, que ya sabéis se lanza para PlayStation 5, Xbox, sale día 1 en el Game Pass y también en PC, estará disponible el próximo 5 de agosto. Esa será su fecha de lanzamiento. Y luego, un día más tarde, concretamente el 6 de agosto, llegará el Marvel Tocon, este videojuego de peleas que financia Sony PlayStation, que en este caso pues reúne a algunos de los personajes míticos de la Marvel. Nos presentaron a los X-Men y estará disponible pues el mencionado 6 de agosto. Vale. Luego, hablando de Sony PlayStation, anunciaron que Death Stranding 2 va a llegar a PC. Lo hará el próximo día 19 de marzo. El 19 de marzo ya lo tendréis ahí disponible con todas las mejoras típicas de ese mundillo. Y el DLC de Ghost of Yotei, el cooperativo de peleas, estará disponible el 10 de marzo. Bien, esto es lo que yo espero de un evento de videojuegos. A mí nadie me puede decir que el evento de ayer no fue interesante, porque estamos hablando de licencias míticas que regresan. Silent Hill, Castlevania, tenemos God of War como licencia propia. Tenemos también videojuegos nuevos, licencias sorprendentes, como el puñetero juego del pollo, como también regreso de licencias que no necesariamente son de videojuegos, pero que sí son un poco del mundo del entretenimiento, como es el caso del Star Wars. Tenemos incluso remasterizados de videojuegos que nos sorprendieron y gustaron en nuestra infancia, como Metal Gear y también el Legacy of Kain. O sea, yo del evento de ayer solamente puedo estar contento, y me estoy dejando algún videojuego en el camino, pero bueno, ya hablaremos largo y tendido. En la caja de comentarios, por supuesto, me podéis dejar vuestras valoraciones y opiniones acerca del evento. También diré los juegos del PlayStation Plus, que lo veremos en el próximo vídeo. Y sobre todo, os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.